Prepárense, porque hoy nos sumergimos en un caso que parece sacado de una película de espías. ¿De verdad? La muerte de Ronald Ojeda, un exmilitar venezolano que encontraron sin vida en Chile en 2024. Así es. Lo que parecía un crimen más ahora nos lleva por un laberinto de poder, corrupción y organizaciones criminales con tentáculos que llegan hasta el gobierno venezolano. Lo que más llama la atención es cómo se va desenredando la madeja, ¿verdad? Como si peláramos una cebolla. Cada capa revela una verdad más compleja e inquietante. Y para guiarnos en este laberinto tenemos información exclusiva de Chilevisión, noticias, ¡Wow! testimonios, interceptaciones de comunicaciones. Detalles que nos acercan a la verdad. Interesante. A la verdad detrás de la muerte de Ojeda. Y la verdad parece apuntar a la posible participación de figuras clave del gobierno venezolano. Empecemos por el principio. Encontraron el cuerpo de Ojeda enterrado bajo cemento. ¿Ja? Un detalle que inmediatamente encendió las alarmas. Porque no es el modus operandi habitual del Tren de Aragua. Claro. La megabanda criminal venezolana con fuerte presencia en Chile. Es crucial ese detalle. El Tren de Aragua, conocido por su brutalidad y por su control sobre rutas de tráfico de personas y drogas, no suele ser tan meticuloso a la hora de ocultar sus crímenes. Exacto. Y aquí es donde entra Chilevisión Noticias, con un acceso privilegiado a la investigación, incluyendo el testimonio de un testigo que podría cambiarlo todo. Un testimonio que, ser cierto, podría tener repercusiones a nivel internacional. Este testigo afirma nada menos que Diosdado Cabello, figura de alto rango en el gobierno de Venezuela. Habría ordenado el secuestro de Ojeda a través del Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua. Incluso habría financiado la operación. Una acusación muy seria, que nos lleva a analizar la estructura de poder dentro del Tren de Aragua. Para entender la magnitud de esta acusación, hay que comprender cómo funciona esta organización, quiénes son el Niño Guerrero y el Turco, cómo se conectan con Diosdado Cabello. El Niño Guerrero, Héctor Rosenfeld Guerrero Flores, es considerado el líder máximo del Tren de Aragua. Bajo su mando, la banda ha extendido sus operaciones por toda Sudamérica, incluyendo Chile, donde el Turco lideraba una célula de la organización. Y según este testigo, la orden de Cabello habría bajado por la cadena de mando de Lenín Guerrero el Turco y Carlos Boy, quienes supuestamente ejecutaron el secuestro en Chile. Y lo que hace aún más creíble esta teoría son las interceptaciones de audio, a las que ha tenido acceso Chilevisión Noticias. En ellas se escucha el Turco dando órdenes, coordinando operaciones, confirmando su posición de liderazgo dentro del Tren de Aragua en Chile. En una de las grabaciones, el Turco incluso advierte a sus subordinados: no se equivoquen, la confianza viene de arriba. Una frase que sugiere que él mismo respondía ante alguien con mayor poder. Exacto, esa frase es clave, porque nos indica que el Turco era consciente de que lo estaba monitoreando, que debía rendir cuentas a alguien por encima de él, posiblemente a Venezuela. Y recordemos, el Turco fue arrestado en Estados Unidos a finales de 2024 por tráfico de personas. Un arresto que podría tener consecuencias directas en el caso Ojeda. Un arresto que no solo confirma su conexión con el Tren de Aragua, sino que abre la posibilidad de extradición a Chile, donde podría enfrentar cargos relacionados con la muerte de Ojeda. Es decir, que podríamos estar ante una situación en la que un líder del Tren de Aragua, Con información privilegiada sobre el caso, se encuentra a disposición de la justicia chilena. precisamente. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué sabía el Turco sobre la muerte de Ronald Ojeda? ¿Y hasta dónde llega la participación del gobierno venezolano en este entramado? Preguntas que intentaremos responder a medida que profundicemos en este caso. Pero antes de continuar, creo que es importante analizar las reacciones que ha generado esta información. Sí, sin duda. Las reacciones no se han hecho esperar desde Venezuela. Tarek Williams, fiscal general, ha negado rotundamente cualquier implicación del gobierno en la muerte de Ronald Ojeda. Salab ha calificado las acusaciones como una farsa, una operación de bandera falsa, orquestada por Chile, para dañar las relaciones entre ambos países. Una reacción, digamos, predecible, pero interesante es que, en lugar de simplemente negar los hechos, el gobierno venezolano ha optado por una estrategia más agresiva, acusando a Chile de conspirar en su contra. Es como si intentaran desviar la atención del problema real, que es la posible implicación de altos funcionarios venezolanos en el secuestro y muerte de un opositor al régimen. Exactamente. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son las motivaciones detrás de esta estrategia? ¿Qué busca ganar el gobierno venezolano con esta postura? Quizás buscan ganar tiempo, desacreditar la investigación o incluso crear un conflicto diplomático que les permita desviar la atención de sus problemas internos. Es posible. Lo que está claro es que esta reacción no hace más que aumentar la sospecha sobre la posible participación del gobierno venezolano en este caso. Y mientras tanto, en Chile, la Fiscalía sigue adelante con la investigación, tratando de corroborar el testimonio del testigo clave que apunta a Diosdado Cabello como autor intelectual del secuestro. Recordemos que este testigo afirma haber presenciado una conversación en la que Cabello ordenaba
ordenaba el secuestro de Ojeda y aseguraba que el niño guerrero se encargaría de la operación. Una acusación muy grave que, de ser cierta, tendría implicaciones enormes no solo para Venezuela, sino también para la región. Imagínense el impacto que tendría si se comprueba que un gobierno está utilizando a organizaciones criminales para silenciar a sus opositores en el extranjero. Sería un precedente muy peligroso. Estaríamos hablando de un nuevo nivel de autoritarismo, con gobiernos actuando al margen de la ley y utilizando a grupos criminales para eliminar a sus enemigos. Y esto, por supuesto, tendría consecuencias a nivel internacional. Podríamos ver sanciones, condenas, incluso un mayor aislamiento de Venezuela por parte de la comunidad internacional. Sin duda, y no olvidemos que este caso también afecta a otros países de la región como Colombia, donde el Tren de Aragua tiene una fuerte presencia. De hecho, se ha reportado que las autoridades chilenas y colombianas están colaborando para investigar las operaciones del Tren de Aragua en ambos países. Esta cooperación es fundamental. El Tren de Aragua es una amenaza transnacional que requiere una respuesta coordinada a nivel regional e internacional. Y no se trata solo de compartir información de inteligencia o realizar operaciones conjuntas, también es crucial fortalecer las instituciones y las capacidades de los países afectados para que puedan combatir eficazmente a estas organizaciones criminales. Exacto, hay que cortar de raíz el problema. Y esto implica no solo perseguir a los líderes y miembros de estas bandas, sino también abordar las causas que permiten su expansión: la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la falta de oportunidades. Volviendo al caso Ojeda, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas? ¿Qué pistas o pruebas podrían ser clave para determinar la verdad? Bueno, la Fiscalía chilena está trabajando en varios frentes. Por un lado, intentan corroborar el testimonio del testigo clave, buscando pruebas que respalden su versión de los hechos. También estarán analizando las interceptaciones de comunicaciones, buscando conexiones entre el turco, el niño guerrero y Diosdado Cabello. Exacto, y no olvidemos que el turco se encuentra detenido en Estados Unidos. Su extradición a Chile podría ser un punto de inflexión en este caso. Si el turco decide colaborar con la justicia chilena, podría revelar información crucial sobre la muerte de Ojeda y la participación del gobierno venezolano. Sería un escenario de alto impacto, pero incluso si el turco decide guardar silencio, su extradición a Chile sería un paso importante, ya que permitiría a las autoridades chilenas interrogarlo y obtener más información sobre el caso. Y mientras tanto, la presión internacional sobre Venezuela seguirá aumentando. Organizaciones de derechos humanos, gobiernos extranjeros, la propia opinión pública, todos estarán pendientes de cómo se desarrolla este caso y de las acciones que tome el gobierno venezolano. Sin duda, este caso ha puesto a Venezuela en el ojo del huracán, y la forma en que el gobierno de Maduro gestione esta crisis tendrá consecuencias significativas para su futuro. Pero más allá de las implicaciones políticas, no olvidemos que este caso se trata de la búsqueda de justicia para Ronald Ojeda, un hombre que fue secuestrado y asesinado en un país extranjero. Y también es un recordatorio de la importancia de defender la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, valores que están siendo amenazados en muchas partes del mundo. Y ahora, para entender mejor el contexto de este caso, vamos a analizar un poco más a fondo la figura de Diosdado Cabello. ¿Quién es este hombre que, según el testigo clave, habría ordenado el secuestro de Ronald Ojeda? Diosdado Cabello es una figura controversial en la política venezolana. Se lo considera uno de los hombres más poderosos de Venezuela, con una larga trayectoria en el chavismo. Ha ocupado cargos importantes en el gobierno, desde la gobernación del estado Miranda hasta la presidencia de la Asamblea Nacional. Claro. Y actualmente es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que lo coloca en una posición clave dentro del régimen de Maduro. Pero Cabello también es conocido por su estilo confrontativo y sus vínculos con grupos paramilitares. Ha sido acusado de corrupción, narcotráficos y violaciones de derechos humanos. De hecho, Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Cabello por estas acusaciones, congelando sus activos en territorio estadounidense y prohibiendo a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con él. Es decir, que estamos hablando de una figura de alto perfil, con un gran poder dentro de Venezuela, pero también con una reputación controvertida a nivel internacional. Exactamente. Y si las acusaciones en su contra por el caso Ojeda se confirman, las consecuencias podrían ser devastadoras no solo para él, sino para todo el régimen de Maduro. Podríamos estar ante un punto de quiebra, un antes y un después en la historia política de Venezuela. Es una posibilidad real. Este caso podría desencadenar una serie de eventos que podrían llevar a un cambio de régimen en Venezuela. Pero también es importante ser cautelosos. La investigación aún está en curso y todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Claro, es fundamental esperar a que la justicia siga su curso y que se presenten pruebas contundentes antes de sacar conclusiones definitivas. Mientras tanto, este caso nos deja con una serie de reflexiones. Por un lado, recuerda la importancia de la libertad de prensa y el acceso a la información sin el trabajo de investigación de Chilevisión.
Noticias, es posible que nunca hubiéramos conocido la verdad sobre la muerte de Ronald Ojeda. También nos obliga a reflexionar sobre el papel de la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos. ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir que gobiernos autoritarios utilicen a grupos criminales para silenciar a sus opositores? Y no olvidemos la importancia de la justicia y la rendición de cuentas. Los responsables de este crimen, sean quienes sean, deben ser llevados ante la justicia. La impunidad no puede ser una opción. La justicia tarde o temprano debe prevalecer. Este caso nos muestra la complejidad del mundo, en que vivimos un mundo donde las fronteras se difuminan y donde las organizaciones criminales operan con impunidad, a veces con la complicidad de gobiernos corruptos. Es un mundo desafiante, pero también es un mundo donde la verdad, la justicia y la solidaridad siguen siendo valores por los que vale la pena luchar. ¿Y a ti que nos has acompañado en esta inmersión profunda? En el caso de Ronald Ojeda, te invitamos a seguir reflexionando sobre las implicaciones de este caso y a unirte a la lucha por un mundo más justo y seguro para todos. Hasta la próxima.